Hola amigos. Tengo que deciros que ya os habréis dado cuenta que se nos ha metido algún troll que otro en el espejo, y que no pienso consentir que insulta al resto de comentaristas. Y menos que se meta con el sesgo ideológico que aquí respiramos, por lo que lo tiene fácil. Si tanto lejos de oír verdades, con no entrar será más feliz, porque con nuestro sesgo, sé que se le retuerce el estómago como a todos los nazis. Pero si sigue jodiendo, pues blanco y en botella. Como dice el título, hoy estamos peor que ayer pero mejor que mañana. Hay tantos acontecimientos que uno no sabe cuál escoger, aunque hoy se reúne el foro de Davos. En un momento en el que acaban de informar que la desigualdad social en el planeta está en su estado más alto de la historia, o sea que por favor, que no se reúnan más, porque cada año que se reúnen, nos joden más si cabe a la clase trabajadora. El tema de hoy es todavía mucho más grave, porque todos los caminos conducen a donde conducen, y sobre este tema tengo que mandar un mensaje a los troll. En el espejo analizamos los acontecimientos contando la verdad de lo que pasa, y no lo que a Falsimedia le gustaría que pasase. Falsimedia ya se encarga por sí sola de azuzar a los políticos afines, para que nos lleven al desastre, fomentando fobias contra los colectivos que las élites les marcan. Y así preparan sus noches de cristales rotos, como ya nos tienen acostumbrados a lo largo de la historia. Esta vez le ha tocado el turno a Rusia y a su cultura, un paso verdaderamente escalofriante. Dentro de esas noches de cristales rotos, las embajadas rusas están siendo incendiadas en Occidente, según denuncia el viceministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Evgeny Ivanov. Moscú registra intentos de incendiar embajadas rusas y provocar un accidente con diplomáticos rusos en varios países occidentales, así lo dijo el vicesecretario de Estado ruso. En el contexto de la histeria rusofóbica inflada artificialmente, que se lanzó inmediatamente después del inicio de la operación en Ucrania, Moscú continúa registrando casos atroces de violaciones del derecho internacional por parte de estados extranjeros, incluso en el campo de garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas rusas y las instituciones consulares. En contra de sus obligaciones, muchos países que representan al llamado Occidente colectivo, permiten no solo provocaciones, sino también acciones violentas contra las misiones extranjeras rusas y su personal. Se intentó incendiar repetidamente los edificios de nuestras embajadas y consulados, se lanzaron cócteles Molotov y otros objetos peligrosos en su territorio, se rompieron los cristales de las ventanas de las escuelas, los edificios de oficinas, y los edificios residenciales. Hay casos de agresión directa contra nuestros empleados y sus familias, intentos de configurar un accidente con su participación, causando daños intencionados en los automóviles, enfatizó Evgeny Ivanov, en una entrevista con la agencia TASS. Por eso he dicho al empezar que creo que hoy estamos en el mundo peor que ayer, pero mejor que mañana. Parece que en Occidente ensimismados en romper los cristales que Falsimedia nos marca. Con el ruido de los cristales rotos no oímos ni vemos el peligro más allá de nuestras narices, por ejemplo. Ayer Rusia confirmó que ya se está cargando el submarino Belgorod con los Poseidones con cargas nucleares que pueden llegar hasta los 2 megatones. Y ya ha completado Rusia la primera carga de munición de los lanzatorpedos nucleares Poseidon para el submarino Belgorod, y me imagino que una vez cargado saldrá en misión de combate. Esto es un paso asombroso, porque esta munición supone que se cargará por el peligro de confrontación nuclear. La agencia TASS ha informado que Rusia ha completado el trabajo de la implementación de la ojiva del primer lote de la última superarma en forma de sumergibles nucleares, capaces de transportar una carga nuclear con un rendimiento estimado de 2 hasta 100 megatones. Se han fabricado las primeras municiones de Poseidón, el submarino Belgorod las recibirá en un futuro próximo. La información sobre este tema aún no ha recibido ningún comentario oficial. Sin embargo, en diciembre de 2022, las pruebas del submarino nuclear ruso Belgorod junto con el uso de un torpedo nuclear simulado Poseidon, o sea sin la ojiva nuclear, se completaron con éxito. Según la fuente de TASS, durante las pruebas, se probaron los sistemas para lanzar vehículos submarinos no tripulados nucleares Poseidon, durante las cuales se logró con éxito el objetivo.
por lo que ahora ya se está cargando la munición en el submarino. No se especifica dónde se probaron exactamente los sistemas de lanzamiento de drones submarinos Poseidón, desde el submarino nuclear de propósito especial Belgorod. Sin embargo, la última vez que se vio este submarino fue en las aguas del mar de Barents, no muy lejos del archipiélago de Novaya Zemlya, donde, como se dijo anteriormente, también se puede probar el último misil de crucero ruso Burevestnik, también con una planta de energía nuclear con alcance ilimitado. El experto militar, el ex senador Franz Klintsevich, explicó por qué el dron submarino ruso Poseidón intimida tanto a Occidente. Es debido a que gracias a la planta de energía nuclear, el Poseidón puede surfear el océano por tiempo ilimitado, señaló el experto. Según él, un supertorpedo nuclear es capaz de permanecer a una profundidad de 1000 metros, y estacionarse ahí durante muchos años hasta que se active. Al mismo tiempo, ningún país del mundo tiene la tecnología para ayudar a sacar este dron del fondo del océano. Klintsevich dijo que en caso de explosión, un torpedo nuclear levantaría una ola de hasta 300 metros de altura, que arrasaría la costa de cualquier estado con acceso al mar o al océano. Estas son cosas absolutamente reales que han sido confirmadas por militares y científicos. La costa de los Estados Unidos y Gran Bretaña pueden ser arrastradas sin ningún problema, enfatizó el ex miembro del Consejo de la Federación Rusa en una entrevista. Por si esto fuese poco para el peligro aludido, hoy se ha sabido que el ejército ruso ya tiene preparada la parálisis completa de todos los sistemas de comunicación por radio de la OTAN en un radio de 5.000 a 8.000 kilómetros. Se trata del complejo de contramedidas electrónicas Murmansk-BN. Ya en la etapa de prueba de un prototipo, este complejo de guerra electrónica despertó mucha inquietud no solo a los líderes de la OTAN, sino también a todo el colectivo político-militar del oeste colectivo, que, por cierto, parece completamente lógico. Con impotencia, vio la creación y recepción por parte de las Fuerzas Armadas rusas, de un complejo de guerra electrónica costera de onda corta, capaz de paralizar completamente el funcionamiento de los sistemas de armas electrónicas de la OTAN sin destruir los físicos. Más sucintamente que otras, la ya conocida seria preocupación de la OTAN fue formulada por un tal Javier Roce, quien esbozó sus principales tesis en las páginas de la edición francesa de noticias en Internet Atlántico. En su opinión, la operación altamente eficiente de este complejo de guerra electrónica es capaz de inutilizar no solo todos los objetivos militares modernos, incluidas las bases navales y aéreas de la Alianza del Atlántico Norte, sino también las instalaciones puramente civiles. Hay que admitir que hay varias razones justificadas para sus temores. Una de las cuales debe considerarse el alcance del complejo Murmansk-BN, que es de unos 5.000 kilómetros. Y en condiciones de transmisión de señal ideal, el valor de esta característica aumenta a 8.000 kilómetros, cubriendo no solo la totalidad de Europa occidental, sino también una parte importante del Océano Atlántico. Según el portal de Internet Inosmi, las afirmaciones del experto occidental sobre la parálisis absoluta y la imposibilidad de una respuesta oportuna de las fuerzas de la OTAN, con base en Europa occidental, como dicen, están bien fundadas. Y esto, a su vez, significa que el orgullo de la industria de la aviación estadounidense, que el Pentágono posiciona como un cazabombardero de quinta generación de alta tecnología Lockheed Martin F-35 Lightning II, sería completamente privado de comunicaciones satelitales vitales para él, sin la cual simplemente no puede volar. Es de destacar que según Javier Roce, admitiendo la capacidad del occidente colectivo para soportar la posesión de la Federación Rusa heredera de una de las superpotencias que participan en la Guerra Fría, con armas ultramodernas, tiene derecho a expresar su preocupación sobre la posibilidad de desplegar sistemas de contramedidas electrónicas Murmansk-BN en áreas vulnerables de las fronteras rusas en particular. El experto llama a la presencia de que estos sistemas ya están instalados en los contornos protectores de la región de Kaliningrado, la península de Crimea, y el estrecho de Kerch, que es la fuente clave de su preocupación. Y ahora consideremos cómo los temores de los generales occidentales con respecto a Murmansk-BN están justificados y son relevantes. Sin lugar a dudas,
el prometedor complejo costero de guerra electrónica de onda corta Murmansk-BN, que se puso a disposición de las tropas rusas, se remonta a 2014 en la Flota del Norte. Murmansk-BN es fundamentalmente diferente de todos los sistemas de guerra electrónica adoptados anteriormente por las Fuerzas Armadas rusas. En primer lugar, porque es una poderosa arma estratégica capaz de cegar y aturdir los equipos de armas inteligentes y equipos de reconocimiento a distancias 6 veces y media mayores que las de sus competidores occidentales. Los medios de reconocimiento por radio, y por supuesto, las líneas de comunicación para barcos y grupos aéreos se han identificado como los objetivos clave del nuevo sistema. En el camino, Murmansk-BN suprime por completo las comunicaciones celulares, VHF y UHF, las ondas satelitales y las radios presentes en su área de cobertura. Operando en modo automático, el equipo del complejo de onda corta Murmansk-BN recopila, procesa y clasifica datos sobre fuentes de radiación de onda corta, determinando simultáneamente su tipo y la potencia de interferencia requerida, asegurando su supresión más efectiva. Se sabe que el rango de onda corta es utilizado tradicionalmente por sistemas que proporcionan comunicación entre las tripulaciones de barcos de superficie y aeronaves ubicadas a distancias considerables entre sí. De esto se desprende una conclusión lógica de que la operación del complejo de guerra electrónica Murmansk-BN es capaz de interrumpir las comunicaciones de aviones, buques de guerra y unidades terrestres de la OTAN. No solo en los países de Europa Central y Oriental, sino también en las aguas de la parte noroeste de los mares Atlántico, Báltico y Negro. Es este factor el que provocó estos días atrás la actividad anómala de los aviones de reconocimiento de la Armada de la OTAN en las aguas de los mares Negro y Báltico. Sin embargo, esta situación tiene otro aspecto muy valioso, la conducción intensiva de inteligencia electrónica por parte de la Fuerza Aérea y la Armada de la OTAN. La singularidad de Murmansk-BN radica principalmente en su versatilidad, ya que es un complejo que le permite llevar a cabo inteligencia electrónica y supresión electrónica al mismo tiempo. Según expertos especializados, en términos de una serie de características, como el rango de frecuencia de operación, el tamaño del banco de datos de la señal, la velocidad de escaneo y la supresión de frecuencia, el complejo ruso no tiene análogos en el mundo. Además, ninguno de los países del mundo moderno podrá crear algo más o menos similar en las próximas décadas. El transporte del Murmansk-BN requiere 7 camiones, y su sistema de antena está montado en 4 soportes telescópicos de 32 metros, y necesita 72 horas para su despliegue en combate. Pero privar a la navegación y las comunicaciones, así como deshabilitar por completo el llenado electrónico de la aviónica de un avión o barco enemigo, el complejo tarda solo unos minutos. Después de todo, el funcionamiento de todos los sistemas que han caído en el campo de acción de Murmansk-BN será, por decirlo suavemente, difícil. Sin embargo, su tarea principal es la destrucción absoluta del campo de información del enemigo, y el posterior establecimiento de obstáculos para la pronta recepción o transmisión de datos de objetivos y comandos. El objetivo principal de estos complejos son sistemas como el Sistema Global de Comunicaciones de Onda Corta de los Estados Unidos de América, que proporciona comunicación entre las autoridades del Pentágono. No solo con sus barcos y aeronaves, sino también con la Fuerza Aérea y Armada de sus aliados de la OTAN. La seria preocupación de la OTAN en este caso, es que el único reemplazo equivalente para el sistema existente, es la comunicación por cable resistente a las interferencias. Si con todo esto del Murmansk-BN y del Poseidón, no nos llega ninguna señal de preocupación a las ciudadanías de la Unión Europea, pues apaga y vámonos, porque esto solo se pone en marcha en caso de peligro inminente. Muchos de los comentarios suelen preguntar por qué Rusia no pone en marcha el Murmansk-BN si ya está luchando contra la OTAN. Yo lo que he leído por ahí, es que si se pone en marcha a su máxima potencia, se paralizaría la actividad civil en todas las zonas de su influencia. Y sabiendo todo esto, ¿qué sentido tienen las guerras? ¿Si las hace inútiles? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.